Bueno, vamos a seguir con Gloria Picazo y ya con esto vamos a cerrar estas sesiones de conferencias que hemos tenido para analizar en distintos modelos. Gloria Picazo es licenciada en Historia del Arte, pero además es crítica de arte, es comisaria de exposiciones y además es gestora cultural, porque desde el año 2003 dirige el Centro de Arte de la Panera, que bajo mi punto de vista, y tal como está el panorama o el escenario contemporáneo de centros culturales y centros de arte contemporáneo en España, a mí me resulta uno de los más atractivos, de los más interesantes, de los más activos y también uno de los que creo que están generando unas dinámicas pues, más propicias para la reflexión y para el análisis. Antes de trabajar en La Panera, estuvo colaborando en el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos, en Metrónomo y en el MACBA de Barcelona. Además, pertenece al Consejo de Redacción de la revista La DEN y Transversal, y ha escrito numerosísimos artículos en revistas que todos conocemos, como por ejemplo Lápiz, Aui, La DEN, Exit, tanto en Exit Express como en Exit Book, y también ha comisariado numerosas exposiciones, casi todas ellas centradas, si no me equivoco, en arte contemporáneo español, desde el año 83, yo tengo registrada la primera, pues, prácticamente hasta la contemporaneidad. Y también ha escrito diversos libros como Los carteles de Miró, Performance y Riera y Aragón. Y colabora pues, con distintos, no solamente con nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo. Porque además tuvo que hacer un cambio para poder venir a darnos clase aquí en el máster. Colabora con distintos cursos de posgrado y de máster de España especializado en arte contemporáneo. Y nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por haberme invitado y una vez más poder hablar de mi proyecto, del proyecto de mi equipo, porque estamos trabajando todos juntos desde que empezamos, desde el año 2003. Y bueno, ya veis, La Panera, un centro de arte entre la periferia y el centro. ¿Por qué? Pues porque estamos situados en una ciudad intermedia como es Lleida, 130.000 habitantes, y bien, con esta posición geográfica que estamos a 160, bueno, lo voy a decir en tiempo AVE, que ahora es la medida de nuestro país, a 1 hora de AVE de Barcelona, a 45 minutos en AVE a Zaragoza y a 2 horas de AVE de Madrid, ¿no? Esto nos da una situación geográfica, yo creo que muy interesante, porque nos ha hecho posicionarnos, ¿no?, sobre todo ante el que es el foco central en arte contemporáneo, que es la ciudad de Barcelona. Evidentemente es donde se concentran todas las grandes infraestructuras, no solo el Museo de Arte Contemporáneo, el MACBA, sino, ya sabéis, Fundación Miró, Fundación Tapies, Museo Picasso, la Virreina, Santa Mónica, Caixa Forum, etcétera, 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 ¿no? Esto nos daba ya una posición a diseñar un proyecto que realmente tuviera en cuenta esta situación, ¿no? Y un proyecto que yo siempre traigo, hubo un momento que la Generalitat empezó a hacer una especie de gran plan de actuación para las artes visuales en Cataluña, y era bastante divertido porque hacía por ciudades, número de habitantes y los metros cuadrados de espacio expositivo que te correspondían en función de esos habitantes, ¿no? Con lo cual yo siempre lo pongo como ejemplo de cómo habría que cuestionar estos planes, ¿no?, que hacen muchas veces las políticas culturales, porque si hubiéramos seguido ese plan, jamás una ciudad intermedia de 130.000 habitantes hubiera tenido un espacio dedicado exclusivamente al arte contemporáneo de 1.500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, los 10 años que llevamos funcionando, pues ha demostrado que podemos ser un servicio útil para la ciudad, y que desde luego tratamos de posicionarnos también en el territorio nacional con voz y voto, pero si hubiéramos seguido las consignas políticas hubiéramos tenido 300 metros cuadrados para hacer exposiciones, ¿no? Con lo cual, bueno, todos los planes yo creo que siempre hay que
bueno, ponerlos un poco en entredichos. La Panera nace porque en ese momento había un regidor, bueno, es el concejal de Cultura del Ayuntamiento, que previamente había sido director de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, y que cuando llegó a ser consejero de Cultura, pues quiso que la ciudad tuviera un centro de arte. Batalló muchísimo, y antes, cuando ha surgido toda esta discusión sobre los edificios rehabilitados, arquitectos y tal, pues yo le he dicho, bueno, ahora voy a venir yo con otro tema de discusión, ¿no? Porque ya veis, este es el edificio La Panera, un edificio rehabilitado, en una situación de la ciudad, pues ya veis, con una iglesia del siglo XII, también una pequeña capilla, la iglesia de San Martí, al pie de la Seu Vella, del gran centro patrimonial románico y gótico, pero también en un barrio como este, totalmente degradado y con muchos planes para recuperar el barrio que no están cuajando, y que la última decisión ha sido pues el rehabilitarlo en este mercado que vemos aquí, en este muro que vemos aquí a la izquierda, rehabilitarlo como un gran centro comercial outlet, ¿no? Para vender todo tipo de marcas outlet. O sea, para que veáis un poco también la situación de la ciudad, con una inmigración importante, especialmente en la época de verano, por el tema de la recogida de la fruta. Y esta es La Panera ya funcionando, ¿no? ¿Se llama La Panera? ¿Por qué? Pues porque, como veis, este es el interior. Son 21 columnas del siglo XII que se han restaurado y se han dejado tal cual, y que se trataba de un antiguo granero árabe, de ahí La Panera, de pan, grano, panera. En principio era una lonja de contratación, de intercambio, o sea que abierto, luego se cerró perimetralmente para ya ser almacén de grano y de alimentos, de lo que sería todo el servicio de la Seu Vella, del antiguo centro religioso. Y bueno, pues con la desamortización dejó de pertenecer a la iglesia, pasó al ejército, y finalmente la memoria que todavía recuerda la ciudad ahora es que era la Policía Nacional, donde los famosos grises durante la época del franquismo, ¿no? Y los primeros años de la transición. O sea que es un edificio que él mismo en sí simboliza este paso del país, ¿no? De una época a otra, o sea que sería un monumento de transición, de pasar a ser centro de arte. Curiosamente, aquí veis una fase ya bastante avanzada de la restauración, porque cuando se empezaron a hacer los trabajos se decidió hacer un proyecto en 3 plantas, ahora el centro tiene 2 plantas, porque cuando era Policía Nacional, estas columnas que veis aquí, solo se veían las columnas de la parte del centro hacia arriba. La parte de abajo era la cantina de la policía, y estaba totalmente recubierta con unas bóvedas falsas, y nadie en la ciudad había estudiado, en realidad ningún historiador había estudiado cómo era este edificio. Con lo cual, al cabo de unos 3 meses de empezar los trabajos de rehabilitación, descubrieron que la columna seguía hacia abajo, ¿no? Pararon completamente los trabajos, hicieron catas, descubrieron que tenía 6 metros de altura, se revisó el proyecto, se sacrificó una planta y se dejó La Panera en estas condiciones, ¿no? Un espacio magnífico, ya os digo, una planta de 750 metros cuadrados, ¿no? Dedicados pues exclusivamente al arte contemporáneo. Antes, cuando hablábamos, ¿no?, de todas las relaciones, las difíciles relaciones de los políticos, el arquitecto y los técnicos, ¿no? Aquí fue un largo proceso, porque el ayuntamiento decidió que antes de poner en marcha el centro de arte,
quería que hubiera un trabajo previo y se inició en el año 97 una Bienal de Arte Contemporáneo que fuera realmente creando el caldo de cultivo en la ciudad para, al cabo de unos años, poder abrir el Centro de Arte. La primera Bienal fue en el 97, el Centro de Arte se abrió en el 2003, con lo cual ya veis, hubo estos 6 años, ¿no?, de preparación previa, a la vez que se hacían los trabajos de rehabilitación del edificio. O sea, por un lado había una política de artes visuales contemporáneas y por el otro lado los trabajos de rehabilitación. ¿Qué pasó? Pues lo que antes comentábamos, que los arquitectos muchas veces van por su lado. Nosotros estábamos al pie del cañón, no solo yo como técnica, sino también parte del ayuntamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue muy difícil porque el arquitecto entendía que el arte contemporáneo, como me decía, era una peana con una escultura y una luz cenital, y yo le decía, es que el arte contemporáneo en estos momentos son otras cosas, ¿no? Puede ser un vídeo que luego tiene problemas de luz como teníamos aquí, ¿no? Puede ser fotografías que tienen muchísimas dificultades de conservación y muchos problemas lumínicos, no sé qué, todo esto hay que controlarlo, ¿no? Y fue difícil, realmente fue muy difícil, y al final tuvo que ir adaptando el proyecto pues a base de discusiones duras, muy duras, ¿no? Como podéis ver aquí, el suelo se le pedía que fuera un suelo de cemento pulido porque pues el arte contemporáneo tiene sus problemas, ¿no? Y muchas veces se utiliza el suelo, y él quería poner un parqué de madera, porque él había visto en los museos nórdicos, me decía, que se utilizaba mucho el parquet, y yo decía, bueno, pero es que una cosa es colgar un Klimt, un Kandinsky, que no es tan contemporáneo, que sería moderno, ¿no? Y la otra es que tengamos que poner en el suelo cualquier tipo de material, ¿no?, que puede ser una escultura, bueno, sin ir más lejos, o sea, de los años 60, ¿no?, y que tengas que utilizar cenizas o que tengas que utilizar cualquier tipo de material, y que con un suelo, según cómo, se te va a ir por el parque, se te va a ir la ceniza, la tierra o lo que vayas a poner, ¿no? Entonces es difícil, es muy difícil porque, bueno, hay unos modelos, unos estereotipos que por mucho que uno insista, pues no. Y aquí yo siempre digo que puedo hacer una visita comentada con todas las dificultades que tiene el edificio, a pesar de lo mucho que se llegó a discutir, ¿no? Como por ejemplo, pues ya veis, toda esta pared, junto con esta pared, que son las 2 paredes largas del edificio, tiene esta salida de ventilación. Insistimos muchísimas veces que en arte contemporáneo hay esculturas, y todos lo sabéis, que coge, ¿no?, la pared y sigue por el suelo, que hace ángulo. Entonces es una dificultad tremenda el tener todo lo largo, pues hemos tenido que muchas veces taparlo con madera, pues para que no se vea, contraviniendo todo el sistema de circulación y de ventilación del edificio. O sea que sí, que tiene sus dificultades, y luego pues el edificio se pone en marcha y todos vamos cambiando, ¿no?, sobre la marcha para adaptar el edificio a las necesidades. Aquí ya vamos a empezar a ver el tipo de exposiciones que hemos ido haciendo. Tenemos una línea de exposiciones que son artistas contemporáneos españoles vamos a llamarlo así, de media carrera, por llamarlo de alguna manera, no emergentes ni consagrados, y que utilicen el espacio, la singularidad del espacio, para hacer proyectos in situ. En este caso no fue tan así, porque esto es una pieza, curiosamente, del año 82 de Juan Luis Moraza, el escultor vasco, y María Luisa Fernández, que nosotros quisimos adaptar al espacio también. O sea que aquí entraríamos en otro posible debate, ¿no?, sobre el papel del comisario y el papel de cómo
tener la habilidad de escoger un proyecto que ya está realizado en función del espacio que tú tienes, ¿no? Y que parezca que sea pensado especialmente, ¿no? para la panera, pero no es así, es un proyecto, ya os digo, que cuando se expuso tenía casi 25 años, ¿no? Que era una reflexión sobre la pintura y el cómo hablar de pintura y cómo reflexionar sobre el hecho pictórico en un momento conceptual, porque estaba dominado por la escena conceptual, y hablar a través de los restos de Marcos, ¿no? Pero seguían hablando de pintura, ¿no? O, por ejemplo, pedirle a un artista como Daniel Canogar el que una pequeña serie que estaba empezando a trabajar la utilizara pues, todo el espacio para poder ampliar ese proyecto que estaba realizando y llegar un poco pues, a conseguir cerrar el proyecto en sí, ¿no? Es un proyecto... Es muy curioso y que ya también saca a colación algunas de las cuestiones del arte contemporáneo. Son las propias paredes que utilizamos habitualmente para colgar cualquier tipo de exposición, pero encoladas con estas fotografías de Daniel Canogar, totalmente efímero, que desaparece con todo el dolor y toda la pena del mundo, pero luego desaparece, ¿no? Hay la versión fotográfica, pero sí que, dadas las características del espacio, él quiso adaptar su proyecto fotográfico a los muros habituales de la panera. Era una exposición también que planteaba algunas de las cuestiones que nos ha gustado mucho trabajar. Es decir, en este caso era cómo estamos viviendo en una ciudad, en una sociedad consumista a tope, ¿no? Él había hecho este proyecto yendo a los puntos verdes de Madrid y utilizando todos los residuos que podía encontrar en estos enormes contenedores. Desde, pues aquí veis, cintas obsoletas de cassette, las cintas antiguas de cassette, VHS, etcétera, etcétera, para hacer esta especie de cascada con estas referencias a posiciones de la pintura barroca, o por ejemplo el blanco, todos los restos de Porexpan de embalajes, o al fondo, por ejemplo, en esa pieza enorme, pues está concentrado todo, aerosoles, móviles, ordenadores, todo lo que nuestra sociedad desecha, ¿no? Esto no era un proyecto que nos interesaba mucho porque estábamos justo casi al principio, ¿no? Llevábamos 1 año y medio funcionando y nos parecía que nos servía perfectamente para empezar a pasar mensajes sociales y políticos, o sea, de cómo un centro de arte puede posicionarse delante de determinadas cuestiones, ¿no? Que afectan la sociedad, y ir de común acuerdo con el artista para que este discurso también cale en los visitantes y en toda la labor educativa que se pueda hacer desde el centro. Nosotros siempre desde el principio hemos dicho que un centro de arte es una plataforma de reflexión sobre la sociedad contemporánea desde la creación y de la mano de los artistas. Y para nosotros esto es básico, o sea, no estamos haciendo solo exposiciones. Yo siempre digo que ahora la actividad de la panera, las exposiciones cubren un tanto por ciento, se lo decía hoy a Nuria, ¿no? Un tanto por ciento pequeño de nuestra actividad diaria, y en cambio todo el compromiso con la ciudad, con todo tipo de asociaciones, cómo nosotros nos vinculamos, salimos del centro y cómo nos vinculamos con el tejido social, es el 80% no solo de mi trabajo, sino de todo el equipo, ¿no? Y sí que desde el primer día hemos intentado que las exposiciones, muchas de las que hemos hecho, se reflexionen sobre la ciudad, sobre el feminismo, sobre el paso del tiempo en las personas, la memoria histórica, etcétera, etcétera, siempre sean exposiciones que nos permitan hablar sobre el momento actual.
Abigail Lazcoz, ya veis, otra instalación fantástica, pintada también directamente sobre los muros habituales de la panera. Estos dos enormes cubos pintados en el interior y en el exterior, y también era una reflexión sobre, en este caso, sobre desastres naturales, sobre lo que pasa en este mundo, ¿no? Que a veces ocurren estas grandes inundaciones, estos terremotos, ¿no? que destrozan parte de la tierra y de la sociedad, ¿no? O Marina Núñez, que hizo este vídeo específico para la panera, era una especie de retrospectiva de su trabajo, y ya veis este vídeo al fondo concebido de tal manera que las columnas de piedra se convertían a lo lejos en columnas de cristal con esa especie de despojos humanos flotando en el centro de la columna. Era realmente impresionante porque al fondo ese mar se movía y claro, el espectador estaba en posición fija, ¿no? Entre las columnas de piedra, pero el mar se movía y creaba realmente una sensación muy especial al observar este vídeo, ¿no? También queríamos, de alguna manera, y ha sido una de las constantes, como os decía, el salir del espacio expositivo. A 5 minutos tenemos un espacio magnífico que es el depósito de agua de la ciudad, que ahora ya evidentemente no se utiliza, y que, como veis, pues en el reflejo tiene siempre un poquito de agua, pero se puede visitar. Se puede visitar con limitaciones porque el único acceso es esta escalera que veis al fondo, o sea que son pendiente y súper estrecho. Pero en el caso de Marina Núñez nos pareció que valía la pena ofrecerle la posibilidad de también pensar alguna pieza para este espacio, y realmente hizo 2 vídeos, ya veis al fondo, son una especie de... no hay pantalla, se proyecta directamente contra la pared de piedra, y eran unos amebas, una especie de bichos extraños como moviéndose en la pared del edificio. Para nosotros no era solo, ya pensado en visión de ciudad, no era solo el que la panera como centro de arte saliera fuera de sus muros y que el artista tuviera la posibilidad de hacer un trabajo nuevo específico, sino que también estábamos dando a conocer un patrimonio de la ciudad poco conocido, muy céntrico, evidentemente difícil de visitar, pero que valía la pena hacerlo conocer. Con lo cual nos pusimos de acuerdo con las personas que el depósito está vinculado al Museo del Agua de la ciudad, y hicimos un programa conjunto para que a 5 minutos, ¿no?, los visitantes pudieran intercambiar. Pero en este caso sí que tengo que decir que era idea patrimonial, ¿no?, de cómo desde un centro de arte también podemos ayudar a la difusión del patrimonio de la ciudad. Una exposición de Jordi Colomer, en este caso, bueno, uno de los artistas catalanes que en estos momentos ya tiene un nivel internacional importante. En París le estaban dedicando una retrospectiva, el Jeu de Paume, el Centro de Arte Jeu de Paume, y conseguimos poder traer la exposición y que se viera pues este recorrido en el trabajo de Jordi Colomer. Sería otra manera de abordar estas exposiciones individuales. Este ya es la planta de arriba, la segunda planta, también con Jordi Colomer, que continuaba. Otro aspecto que nos interesa muchísimo trabajar es el tema de los vínculos del arte contemporáneo con el diseño contemporáneo, el no diseño, el antidiseño, el ex-diseño, como algunos llaman, ¿no? Esa zona fronteriza, ¿no?, que la podríamos llamar arte o lo podríamos llamar diseño, lo podríamos llamar diseño o arte, ¿no? Y que en esto pues hay una generación de diseñadores que lo tienen muy claro, ¿no?, que pueden trabajar para camper, como Martí Guixé, pero luego puede llevar a cabo proyectos totalmente utópicos, ¿no?, como este Park Life, que es cómo reconsiderar los usos cotidianos o cómo
mejor dicho, cómo aquello que era tradición, o sea, a ver, antes la gente tenía una chimenea porque o bien necesitaba calentarse o bien cocinaba en el propio hogar, ¿no? Ahora de esto hemos hecho ocio, parte del ocio, o sea, tenemos una chimenea de decoración y a veces no es necesario ni que haya fuego, o sea, con esas cositas que se mueven de luces y tal, ya tenemos, ¿no?, la chimenea, el ocio, y ya está todo controlado, ¿no? Entonces él lo que hacía en este proyecto es reconsiderar todo lo que antes era una necesidad, ahora lo hemos convertido en un ocio, ¿no? Por ejemplo, como es irse a IKEA o cualquiera de estos grandes almacenes, ¿no?, de materiales, y tratar de construirte tú mismo tu casa, ¿no?, el do it yourself, o comprarte este kit de maderas distintas y las vas tirando en tu chimenea y vas viendo cómo queman distinto, hacen colores distintos, huelen distintos al quemarse, y entonces ayuda a cómo diseñar este ocio, ¿no? Entonces, como decía, estos vínculos del arte contemporáneo con el diseño e incluso con la arquitectura, ¿no?, y con determinadas maneras de ver la ciudad, es algo que también hemos incorporado en nuestro trabajo, ¿no? Aquí en este caso la pieza esta trataba realmente llegamos a hacer 100 botellas de hidromiel. Hidromiel es una bebida alcohólica fermentada, ¿no?, que es la más antigua que se conoce. Entonces él hizo todo el diseño de la mesa, aquí van las botellas, pues todo el proceso. El día de la inauguración se empezó a hacer se puso no sé qué sería el germen, no sé qué, para empezar, y al cabo de un mes teníamos las botellas ya de hidromiel. Es decir, ¿por qué la hidromiel? Pues porque forma parte de este ocio, es algo que ya no se produce, que nadie se dedica a comercializarlo, pero en cambio, como ahora nos hemos inventado este tema de los mercados medievales, ¿no?, pues uno se va a comprar la botella de hidromiel, ¿no?, en el mercado medieval, ¿no? Entonces, pues era realmente actitudes totalmente que podrían estar en el contexto y en el marco del arte contemporáneo, ¿no? Esta es la exposición del 2012 de Juan López. Es lo que veis, son proyecciones. Ya habéis visto que La Habanera es un edificio exento, con lo cual permitía que Juan López hiciera esta macro videoinstalación. Son 8 proyectores, 2, o sea, 2 en cada una de las 4 paredes, ¿no?, que el vídeo lo que hace es reproducir exactamente lo que sucede detrás del muro, ¿no?, recoger la vida diaria, pues desde el bar hasta el locutorio, la señora que está en el balcón regando las plantas, la tienda de pinturas que hay enfrente, y era de alguna manera como abrir este edificio cerrado en sí mismo, abrirlo completamente al exterior. Como ya habéis visto que estamos en una zona así del casco antiguo, pues vamos a decir poco visitada por mucha gente de la ciudad, fue muy curioso constatar que lo que eran 2 muros de La Habanera, todo el mundo lo reconocía, pero el muro de detrás, que da una callejuela muy estrecha, mucha gente de la ciudad preguntaba dónde se había hecho esta grabación, o sea, sin saber que estaba justamente detrás, ¿no?, para que veáis un poco también, ¿no?, cómo esos flujos, ¿no?, de la ciudad se establecen y conoces una fachada, pero no te imaginas lo que hay detrás, ¿no? Carlos Garaycoa, ya veis el espacio cómo se transforma también muchísimo, ¿no?, y cómo pues sirve para dar a conocer estos proyectos así interesantes, ¿no? Aquí ahora ya vamos a ver otro tipo de proyecto expositivo. Son proyectos, exposiciones ya internacionales,
utilizando piezas que pueden venir de colecciones, de los propios artistas, de galeristas, etc. Y en este caso iniciábamos una línea también expositiva dentro de estas colectivas, que era trabajar conjuntamente con un artista, es decir, proponerle a un artista que hiciera un proyecto suyo y dentro de su proyecto incluirle obras de otros artistas. O sea, no hacer una exposición al uso como podáis imaginar, que es una sala de un artista, otro de otro, como son habitualmente las exposiciones colectivas, sino que vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Y que todo dialogue. Por ejemplo, aquí esto sería una pieza de un artista, de Donna Conlon, y lo otro sería la instalación que le pedimos a este otro artista, es decir, que todo fuera dialogando, Ruiz Infante, todo fuera dialogando entre lo que era su proyecto, ¿no? Esa especie de macro laberinto, y el nexo que unía a todos los artistas eran los insectos, ¿no? La vida de los insectos como metáfora de la vida de los humanos. Esta fue la segunda exposición que hicimos también en esta línea con Miquel Mont para reconsiderar otro de los temas que nos interesa muchísimo, que es cómo reflexionar sobre el hecho pictórico hoy sin aludir pues a la representación, a la realidad, sino que tratando de analizar el hecho pictórico en sí mismo y sobre todo en algo que es en estos momentos la expansión de la pintura. Siempre se ha hablado mucho de la escultura en el campo expandido, pero también tenemos que hablar de la pintura en el campo expandido, ¿no? Cuando pues la pintura desborda lo que es el bastidor, ¿no? Y acaba pues siendo pues esta enorme mancha en el suelo, ¿no? Que va por debajo de la pieza al fondo de Miquel Mont y por debajo de los dibujos de otro artista, que es un artista andaluz, Jesús Palomino. Esta es una pieza muy extraña, pero para explicarla, Fontana, tenéis en la cabeza Fontana con sus cortes de tela, pues este artista inglés, partiendo de la idea de Fontana y aunando artista con seres montañero, imaginároslo haciendo una performance con los piolets y los grampones en los pies y nada tan simple como ir haciendo los 50 metros de pared, pero el principio era exactamente el mismo. Estaba haciendo una performance, pero siempre con esta idea de utilizar el muro, ¿no? Y de cómo traspasar esta idea de bidimensionalidad que tiene la pintura, que es lo que hacía Fontana con el corte, ampliarlo y convertirse en una escultura, pero con este gesto, ¿no? de clavar, saltar y hacer todos estos 50 metros con esta performance. El espectador, el visitante, no lo descubría hasta el final del recorrido, que veía en un pequeño monitor así pequeñito dejado en el suelo cómo se había hecho la acción. Pero ya veis, aquí volvemos a lo mismo. Esta es pieza de un artista, este de otro, esta de otro, aquí aparece otra, es decir, no es una colectiva al uso, es un trabajo colectivo entre comisario, artistas invitados para hacer esta reflexión sobre la expansión de la pintura, ¿no? En este caso fue la tercera que hemos hecho con Javier Peñafiel, hablando de la cuestión del lenguaje, que es fundamental en el arte contemporáneo, ¿no? Cómo podemos seguir desde la primera palabra, la más primigenia, que sería el yo, ¿no? Yo, que es lo que soy, el artista, lo que soy, hasta la biblioteca. En este gran arco, ¿no? Encontrábamos pues todo lo que era pues el yo, la palabra, la frase, la consigna, la narración, la historia, hasta llegar al compendio de la biblioteca, que
se resumía en este mueble también de un diseñador que lo tenía todo, ¿no? Tenía para dibujar, para escribir, para guardar los libros, para leer, etcétera, etcétera. Otro tipo de exposiciones ya por encargo a comisarios externos, también como os decía, con esta idea de vincular el arte. El arte no es fruto aislado, es espíritu de un momento, tiene coincidencias con el cine, con la literatura, con mil historias, ¿no? Que es lo que el artista no vive aislado, vive absolutamente absorbiendo lo que está pasando, y de ahí también que muchas de las exposiciones nuestras hayan reflexionado sobre estas relaciones, ¿no? En este caso el comisario pues era arte contemporáneo, literatura y cine. Y ya veis como los fragmentos de literatura los situaba también dándoles ese cuerpo, ¿no? Visual también, ¿no? O sea, ese diálogo con las imágenes fotográficas. Veis, por ejemplo, al fondo todo el texto como recorría, ¿no? Estamos hablando de, como os decía, pues de exposiciones que dan mucho juego a nivel educativo, ¿no? Y a nivel formativo. Entonces, esto nos ha permitido tener, por ejemplo, una parte de colaboración muy intensa con la universidad, básicamente con la Facultad de Ciencias de la Educación, que estas exposiciones les permiten, bueno, leerlas como les interesa, o sea, traerlas a su currículum, ¿no? Y a sus asignaturas de la manera más fácil, no solo hablando de arte, sino utilizando la creatividad y las maneras en que los artistas utilizan esta creatividad para hacer su trabajo, pasándolo a la formación y a la educación, que en definitiva son caminos muy paralelos, ¿no? Esta exposición también era un encargo a un comisario externo y reflexionábamos sobre, ya lo veis, una fábrica, una máquina, un cuerpo, y volvía a ser muy interesante pues con muchas lecturas transversales, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me impresionó de esta exposición es cómo observar que en este momento actual nuestro, ¿no? Podemos ver en una zona de la India que se está fabricando ladrillos al sol, cociendo la tierra para fabricar las paredes, pero en plan absolutamente artesanal, utilizando cantidad de gente, las mujeres cargando los ladrillos, y en este mismo momento, en la otra punta del mundo, o sea, salía en el artista que hacía este vídeo, salía la pared prefabricada ya totalmente, pero no el ladrillo, no, la pared, o sea, muros de 4x4 para construir, ¿no? Entonces, imaginaros esto también a nivel educativo, ¿no? Para lo mucho que puede sacar este arco, ¿no? Que es temporal, pero no es temporal porque estamos en el mismo momento, pero es geográfico, pero es social, es político, bueno, hay muchísimas lecturas. Yo siempre digo que el arte contemporáneo es lo más fácil que hay en este momento, porque todo el mundo se cree que entiende Rothko, y yo creo que es mucho más difícil entender Rothko que ver un vídeo en el que, ¿no? Te están poniendo delante una problemática social que, bueno, solo con mirar la televisión estás totalmente informado, ¿no? En cambio, pues la gente cree que entiende Klee, Kandinsky o Rothko fácilmente. Medianoche en la ciudad también era una reflexión sobre la ciudad, que ha sido una de las constantes de nuestro proyecto, ¿no? Con piezas que, bueno, ya veis como Carlos Garaycoa, esta magnífica ciudad iluminada de Carlos Garaycoa, ¿no? Carlos Pazos, o ejercicios de memoria, que yo creo que es de las pocas exposiciones, si no la única que se ha hecho en este país, ¿no? Con un comisario, Juan Vicente Aliaga de Valencia, que reunió toda una serie de trabajos de artistas españoles que
han trabajado sobre el tema de la memoria histórica, que ya veis que ahora ha desaparecido de los medios de comunicación totalmente, ¿no? Hace 4 o 5 años se hablaba muchísimo del tema, ¿no? Y ahora es un tema como que, bueno, pues está desapareciendo del debate actual. Una pieza de Joan Brossa. Y esta es una de las últimas que hemos hecho, ya veis, en octubre. Ha sido un ejercicio de comisariado. Es una colección de una persona de Santander que tiene una colección internacional importante, que nos prestó toda la colección para que hiciéramos un proyecto. Entonces decidimos encargar a 2 comisarios distintos el hacer un proyecto sobre la misma colección, y la hemos hecho una detrás de otra. Ha sido realmente curioso, ¿no? Cómo se pueden construir 2 discursos totalmente distintos con piezas que casi el 80%, 70% de las piezas se repetían, cómo se instalaban de forma distinta totalmente, y entonces ha sido también un buen ejercicio tanto a nivel de comisariado, ¿no? Como volver a ver las piezas, ¿no? Y cómo de esto también hacer todo un trabajo a nivel de educativo, ¿no? Porque fijaros que en esta presentación, ya veis, no hay paredes, no hay muros, todo es muy abierto, era como utilizar la planta de la panera como una especie de damero en el que entre las 4 columnas siempre había una pieza, o pasar, por ejemplo, a este proyecto, que es la idea del gabinete de curiosidades, típico, ¿no? El que cada sala tuviera su propio espacio, es decir, hemos pasado en las mismas piezas abiertas totalmente y cómo dialogaban y se interferían a esta idea de curiosidad de gabinete, ¿no? Entonces, bueno, también es un tema que creo que es muy interesante, que el tema del comisariado, ¿no? El tema de analizar la exposición no como una serie de obras colgadas sin más, sino que es una plataforma, ¿no? de reflexión, y que hay unos mecanismos, hay una manera de pensar, hay una manera de hacer dialogar las piezas, puedes generar contenidos, bueno, y esto desgraciadamente la universidad lo trabaja poco, ¿no? Vamos a ver exposiciones, esto sí, todo el mundo va a ver exposiciones, pero yo creo que hay poca reflexión no sobre si este artista me interesa o no me interesa, me gusta la exposición, sino cómo la exposición ha sido armada y ha sido organizada, que esto a nivel vuestro, por ejemplo, sería un tema importantísimo de reflexión. Puede ser un buen artista, tener un buen trabajo y ser una mala exposición. O sea, y ya creo que muchas veces falta el acabar de llegar a este punto de reflexión y esta crítica, ¿no? Que podamos hacer nosotros. Es decir, pues igual con menos obra nos hubiera dicho lo mismo, lo hubiéramos entendido mejor, falta información, las piezas si hubieran estado una al lado de la otra, se hubieran reforzado, estas no dialogan bien, bueno, hay muchísimos temas a reflexionar sobre la exposición. Incluso yo ya os diré, me atrevería a decir a que el artista te puede gustar mucho, te puede interesar mucho, esto es otro nivel, otro nivel de lectura sobre lo que es realmente la exposición y cómo ofrecemos esta exposición al público, ¿no? En el año 97, cuando se empezó a hablar de que habría un centro de arte en la ciudad, se decidió hacer esta bienal, ¿no? La bienal Leandre Cristòfol, es un escultor de los años 30-40, ¿no? Que se le dio el nombre, para ir construyendo una pequeña colección de arte contemporáneo para la ciudad. Siempre se pensó que ya en el 97 no había dinero para comprar, no sé, imaginaros, pues tapies o lo que sea, sino que teníamos que hacer una colección
yo siempre digo de presente, mirando hacia el futuro, evidentemente con los riesgos que esto pueda comportar, ¿no? Pero bueno, esto nos daba una especie de, sí, para hablar simbólicamente, metafóricamente, ¿no?, de una peana, ¿no?, donde construir el futuro centro de arte, ¿no? Y una peana no solo con las obras, sino con el conocimiento que íbamos estableciendo con los artistas que participaban en la Bienal. Es una Bienal por invitación, o sea, a veces me decían, es antidemocrático y tal, pero bueno, vale más 10 que no 300 que van y vienen, porque luego se tiene que devolver de 300 140 porque no caben ni en la exposición. Es decir, es un proyecto hecho a largo plazo, esto sí, porque bueno, pues ahora desde el 97 hasta ahora la Bienal no se ha parado. En enero hay una nueva edición de la Bienal y esto pues ha permitido que han pasado, pues si son 8 ediciones, ya han pasado 80 artistas, ¿no?, seleccionados, y que han ido contribuyendo a que esta colección se vaya conformando, ¿no? Es un poco pues hacer las cosas del programa desde la base, ¿no? En esto sí que es cierto que el ayuntamiento ha ayudado mucho, no ha querido apuntarse a que bien, hemos hecho una convocatoria y se han presentado 300, que podía haber sido también, sino bueno, pues no, vamos a hacerlo así, por invitación, poco a poco, y que el tiempo dirá, ¿no? Por eso nos ha permitido, pues como en esta instalación que veis al fondo, Juan López, conocerlo en la Bienal y luego pasarle el proyecto de esta instalación que habéis visto de los 8 proyectores, ¿no? Es decir, conoces el artista, ves cómo trabaja, ves cómo habla de su trabajo, cómo responde, etcétera, etcétera, y el siguiente paso es ofrecerle la posibilidad de hacer un proyecto ya individual, ¿no? También las relaciones con el diseño siempre está presente en la Bienal, y con la arquitectura. Esta fue la última edición. De nuevo el diseño, este es un grupo de Emiliana. Y bueno, y por ejemplo esta pieza está en la colección, se adquirió la alfombra esta. Nos permite ya hacer presentaciones de las obras de la colección. Pues aquí veis los hermanos Rosado, Jordi Colomer, Antonia Abad al fondo. Es decir, bueno, ya se va consolidando la colección. Ya veis aquí Antonia Abad, Javier Peñafiel, o por ejemplo hacer lecturas de la colección encargadas a comisarios externos. Y este es un proyecto realmente para mí muy muy interesante, que es enseñar la colección pieza a pieza, o sea, súper ordenada cronológicamente, y para imaginaros lo educativo y pedagógico que pueda suponer, ¿no? Es todo lo que pueda generar a nivel de visitante una pieza, es decir, cómo puedes ir relacionándolo con literatura, con cine, con filosofía, con política, con economía, con la alta cultura, con la baja cultura, etcétera, etcétera, todo lo que una pieza pueda generar. Ya lo habéis visto, o sea, toda la sala estaba llena de, nada, era un celo, y ya veis, es celo y ir colgando, ¿no?, de todo lo que podía sugerir una pieza. A nivel, bueno, pues esto educativo fantástico, porque luego vemos la pieza y todo lo que genera, pero ahora imaginaros los estudiantes de ciencia de la educación haciendo una relación de aquí hasta aquí, trazando hilos, ¿no?, y haciendo ya esta lectura añadida, ¿no?, de cómo también las piezas se pueden relacionar entre ellas, cómo las relaciones que sugieren las puede relacionar también, ¿no?, como una película de una obra, te puedes ir al otro extremo y relacionarla con otra. Pues imaginaros toda la sala con estas cintas haciendo también estos cruces de lecturas, ¿no?
Este tipo de exposiciones se incluirían también en esta línea que os decía de comisariado, ¿no? De cómo tratar también de avanzar en la idea de comisariado, apoyar a comisarios jóvenes nuevos, ¿no? Y que sirva un poco también para reflexionar sobre qué es el comisariado hoy. El centro de documentación está en la planta superior y se instala al final, o sea, está instalado al final del recorrido, con lo cual siempre hay que pasar por el centro de documentación, que también, bueno, pues es también como es muy metafórico, ¿no? Como esta idea de tienes que cruzar por el eje que vertebra, ¿no?, el pensamiento y la reflexión sobre el arte contemporáneo, ¿no? Es una biblioteca especializada en arte contemporáneo solo y en diseño y un poco de arquitectura contemporánea. Y dentro del centro de documentación hemos creado un fondo de ediciones especiales, es decir, hay en estos momentos, seguro que lo habréis comprobado, en los artistas jóvenes una necesidad de autoedición, o sea, ahora es muy fácil autoeditar, o sea, uno en casa se puede montar su pequeña publicación sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ya es desde la cuarta Bienal en el 2004, una parte de la Bienal está dedicada a recoger aquello que encontramos sobre ediciones especiales realizadas por artistas jóvenes, ¿no? Que ya veis también que es un despliegue de todo tipo de materiales, ¿no? Hasta la máquina expendedora, que pones unas monedas y te vende un libro, que es La Más Bella, que es uno de los grupos a nivel de edición en el país que más está funcionando. O bueno, por ejemplo, cómo se expande también por la pared con el papel pintado, o como por ejemplo, pues esto es una caja que recoge todo tipo de ediciones dentro en los formatos más inverosímiles, ¿no? O todas las publicaciones de Martí Guixel, diseñador que hemos visto antes, ¿no? Que es como un top manta, ya veis, que es el mismo, ha diseñado la tela esta con las cintas, ¿no? Que es como en el top manta recogen los bolsos, ¿no? Y salen corriendo, pues igual para las ediciones, ¿no? O La Lata, que es este grupo que está en Albacete, en la Facultad de Albacete, que todas las ediciones son latas. Ellas me contaban, bueno, están en una zona conservera y pensaron, pues vamos a hacer unas ediciones utilizando los recursos locales, que es como irte a una empresa, ¿no? Y que te hagan las latas. Entonces hacen convocatorias abiertas, tú envías tus 100 objetos iguales y ellas los montan, ¿no? Y cada número, pues ya veis, es una lata distinta, ¿no? Que hasta te da pena abrir la lata porque, claro, ya la dejas abierta, ¿no? Entonces da pena hasta no sabes si tienes que abrir la edición o no. Hacemos, por ejemplo, en este caso, pues ya pequeños grupos editoriales, ¿no? que llevan ya pues una continuidad, ¿no? En el trabajo, o temático, por ejemplo, como en este caso la última, que el tema era el juego, ¿no? Entonces hay cartas, juegos de cartas, hay juegos infantiles, hay camisetas. Bueno, las camisetas del fondo tenían cada una un juego. Aquí, bueno, es una diversidad de materiales y nosotros nos hemos dedicado pues a ir dentro del centro de documentación diciendo este fondo específico de ediciones, ¿no? Y en esta pared del fondo que veis del centro de documentación nos dedicamos también a hacer pequeñas exposiciones relacionadas con el tema, sea porque se presenta una edición como en el otro caso, o porque pensamos en trabajar temas de actualidad como son los toys, ¿no? Los famosos toys. Entonces estos eran toys que están en el mercado, pero todos estos eran toys en blanco que dimos a distintos artistas y diseñadores para que ellos hicieran también su adaptación. O este libro, por ejemplo, que es también, bueno, esto lo hemos hecho este año,
son unos diseñadores que se han dedicado a coleccionar estos papeles parafinados que se utilizan en algunas, bueno, ya no muchas, carnicerías, tocinerías, etcétera, con todos los grafismos, ¿no?, de los cerditos, de cómo se hacen las salchichas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era la presentación con el cartel que te podías, arrancabas como arrancan ellos, ¿no?, el papel en las carnicerías tirando del gancho, el ganchito con el precio, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos también para presentar este tipo de ediciones que nos parecen interesantes, ¿no? Claro, como yo no me quiero lamentar del tema presupuestario, ni muchísimo menos, lo que hemos hecho es reconsiderar el programa, ¿no? Si antes os he mostrado una exposición como Medianoche en la ciudad, ¿no?, que es una exposición estupenda y fantástica, pero que marcó para nosotros un antes y un después, porque exposiciones internacionales realmente en estos momentos cuestan muchísimo dinero, pero bueno, podemos hacer otro tipo de actividad, y esta es una de las últimas que hemos inventado, que es la Panera Online, y es precisamente hacer exposiciones solo online, dando a conocer el fondo precisamente del centro de documentación. Estos materiales de los que estamos hablando, ya veis, son materiales muy frágiles. Uno no puede dejar una publicación de esta, que es como un periódico, para que todo el mundo la toque. Y entonces tiene dificultades para ser mostrado. Entonces, si hacemos una grabación en vídeo cenital con un comisario que te va contando, pues he seleccionado estas 10 publicaciones y me interesan por esto y por esto y por esto, y la va mostrando, es una manera de, por un lado, hacer exposiciones en otro medio, como es la web, reflexionar sobre la web no solo como una forma de dar a conocer las actividades, sino como una forma de generar nuevos contenidos, que es otro tema, ¿eh? Una cosa es publicitar lo que haces a través de la web y la otra cosa es generar contenidos en la web, ¿no? Colaborar con comisarios externos y hacer funcionar el centro. Y si un comisario además nos dice, hey, es que yo quiero introducir una nueva publicación que no tenéis en el fondo, pues tenemos la opción de adquirirla y ampliar el centro, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá en estos momentos de crisis, ¿no?, nos permite generar este tipo de ideas que son igual, son exposiciones, están comisariadas, etcétera, etcétera, ¿no? Los catálogos que hacemos, la colección de libros Impasse, que antes le he dado un ejemplar a Nuria. Esto también es desde el inicio, con la primera bienal, el ayuntamiento permitió que solo hiciéramos de catálogo estos que veis aquí, que es una pequeña guía, y que el dinero destinado al catálogo se pusiera en marcha esta colección. La colección todavía sigue, podemos sacar uno al año porque vale una fortuna, pero bueno, nos hemos dedicado a reflexionar básicamente sobre lo que ocurre en nuestro país, dando voz también a artistas y a comisarios, críticos de arte, etcétera. Dedicar una parte importante al tema del comisariado también, y por ejemplo el último, pues hemos hecho una reflexión sobre las galerías de arte, el papel de las galerías de arte, no analizado desde el punto de vista del mercado y de la economía, sino analizado desde el papel cultural que en este país han jugado las galerías de arte, que en determinados momentos ha sido muy, muy importante, ¿no? Es decir, pensamos en esos temas que no están muy trabajados, muy elaborados, ¿no?, y que realmente pueden ser una contribución, sobre todo, a lo que es la reflexión historiográfica reciente sobre el arte español, básicamente, ¿no? Este es un boletín que hacemos 3 al año y que lo pensamos básicamente para poder, por un lado,
dar a conocer más en profundidad algunas de las actividades que hacíamos, pero también básicamente se pensó para que el propio equipo tuviera la oportunidad de escribir sobre su parcela de trabajo, que esto no suele ocurrir. Entonces casi todos nos pasa que o practicas con la escritura o tienes muchas dificultades, ¿no? Y entonces pues hay una persona que se va dedicando a hacer entrevistas a todos los artistas que van pasando, otras personas que reflexionan sobre la parte educativa, se da a conocer algún proyecto que queda un poco al margen, es decir, ser también una manera de difusión, pero también de formación y de práctica para el propio equipo. Para esto, Panera Notebook, poquísimas veces pedimos a alguien de fuera que escriba, sino que es básicamente también como formación nuestra, ¿no? El tema educativo ha sido importantísimo para nosotros desde el principio. Pensar esto, que también es una ciudad en el momento que empezó la Panera, sin una tradición a nivel de arte contemporáneo, y que el tener un equipo potente educativo nos permitía entrar en la ciudad, ¿no?, por las escuelas, y que, bueno, pues que se convirtiera, como decía, en un recurso educativo. En septiembre siempre presentamos, esto se hacía en julio, pero ahora ya lo hacemos en septiembre porque así nos da también más tiempo incluso para las escuelas, todo lo que ha pasado a nivel educativo, para ver nosotros también el resultado, ¿no?, de si nuestra labor educativa luego, como esto se refleja en la escuela y en los proyectos de escuela, porque realmente una de las cosas que observamos era la necesidad no solo de nosotros hacer y proponer buenos proyectos educativos, sino que una parte importante también debíamos destinarla a la formación del profesorado, ¿no?, que es otro tema añadido, ¿no? No solo es que tú hagas una buena visita a un grupo escolar, sino que esa escuela luego, esa visita, sea capaz de retomarla, asimilarla, utilizarla, etcétera, etcétera. Si no, no sirve pues para salir un día fuera de la escuela y ya está. Pero si realmente la visita está bien preparada previamente, durante y después de la escuela, pues desde luego el resultado es muchísimo mejor, ¿no? Y vamos a encargarles a distintos artistas una colección específica solo para el móvil, ¿no? Lo hicimos de una forma al principio muy intuitiva, porque pensamos, bueno, si hacemos una exposición de Antonio Uriarte, que es este de aquí, en la Panera, pues le damos la oportunidad de que la última obra de la exposición esté en el móvil, ¿no? Porque es un artista que trabaja con todo lo que sucede en el entorno de una oficina, es decir, desde los bolis bics hasta los fosforitos, hasta los gestos que haces con un folio y lo vas rodando, etc. Y dijimos, mira, pues ahora el móvil también es una opción, ¿no? Y bueno, es un laberinto infinito que tú lo vas abriendo y cerrando y siempre estás dando vueltas, no puedes nunca salir del laberinto. A continuación, el encargo fue para Juan López, ya veis, es el mismo agujero, ¿no? Entonces, todo esto hemos ido investigando, ¿no? Porque el artista propone, la empresa que lo hace nunca sabe si se puede hacer o no se puede hacer, y vamos allí un poco avanzados, hasta que un día dijimos, bueno, vamos a poner unas normas, porque desde el principio no aceptamos que nadie cuelgue fotos ni vídeos, o sea, prohibido, o sea, hay que hacer algo con el objeto móvil, ¿no? Y lo que empezamos a ver es cómo lo más básico, ¿no?, es cómo tú mueves el móvil, ¿no? Pues es, en este caso, haces así, ¿no? En este caso le das un toque, se abre el agujero, 2 toques, se abre el agujero, al cuarto toque lo que propuso el artista es que se dispara la cámara y estás fotografiando lo que está detrás, que es el mismo principio de su propuesta, ¿no? Claro, esto
que ahora lo vemos tan simple, nadie sabía si se podía hacer o no se podía hacer, pero se puede hacer. Este caso, que es el de Marina Núñez, ya era mucho más complejo. Tú tomas una foto, luego le vas pasando el dedo, vas desintegrando, le vuelves a pasar y vas como volviendo a concentrar. En este caso, Avi Lazcoz os acordaréis igual alguno, ¿no?, de estos juegos que era como un laberinto con una bolita y que tú vas moviendo, y luego había otro que era un perfil con una cadenita y tú con la cadenita tienes que mover y tienes que construir el perfil, que es dificilísimo. Pues esto es lo mismo. Tienes distintos modelos y de pronto la línea empieza a correr y tú tienes que ser lo suficientemente hábil, ¿no?, como para poder acabar de dibujar el perfil con las distintas cabelleras, ¿no? Este caso es lo mismo, es este amalgama de ojos y este ojo acaba siendo el tuyo propio, ¿no? Ahora estamos haciendo otro con cabello carceller y bueno, pues cada vez es un poco la especulación de si se podrá hacer, no se podrá hacer. Todos son artistas que hemos querido evitar también el que fueran artistas especializados en lo llamado nuevas tecnologías o arte digital, sino que utilizaran, ¿no?, como una proyección de su trabajo en otro medio, ¿no? Y de ahí, pues ya lo veis, ¿no?, acaba siendo especial, ¿no?, porque es pues el típico juego antiguo, ¿no?, que ahora lo conviertes en un juego de móvil, ¿no? Y bueno, pues esto nos da la panera, el poder hacer, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, pues también otro tipo de proyectos. Os quisiera, ¿tengo todavía 5 minutos? Quería que vierais también el otro aspecto, quizá el más alejado, que podemos imaginar, ¿no?, de un centro de arte, que es, por ejemplo, el trabajar en el ámbito hospitalario en el que ahora estamos muy metidos y las distintas formas, ¿no? Desde una fórmula muy simple, espera, que lo veremos bien, como es trabajar en la planta de pediatría con un artista que va pasando por las camas, es Javier Peñafiel y hace sus propios dibujos, pide los dibujos a los niños y luego, después de hacer el taller, sus dibujos y los dibujos del artista acaban en la puerta central del hospital con simples vinilos pegados directamente en el cristal. Este fue el primer intento que hicimos en el Hospital Arnau de Vilanova, que es el hospital central de la ciudad. A luego meternos en otro hospital, que es el Santa María, en unidades infantiles y juveniles con problemas ya bastante graves, pues a niveles de enfermedades pues como bulimia, anorexia, etcétera, etcétera, y con distintos niveles. Son aulas hospitalarias, en algunos casos están hospitalizados, en otros casos van solo 2 o 3 días a la semana. Entonces el poder hacer un talleres con ellos, ¿no? Pero ya veis, aquí no dibujamos, aquí recortamos. ¿Por qué? Porque el hecho de puedo, no me sale, no lo sé hacer, etcétera, etcétera, puede ser totalmente contraproducente, con lo cual el hecho de tener mucho material, recortar, pegar y sin más, puedes acabar haciendo un cómic, como hicimos este cómic raro, ¿no?, haciendo esta edición, ¿no? A continuación nos metimos en un proyecto a nivel europeo, a través de la Euroregión, para trabajar con otros centros, uno en Mallorca, Esbaluar, y otro en Toulouse, y poder ver también otro tipo qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Un poco también para definir nuestra propia situación como centro ante un ámbito como es el ámbito hospitalario, ¿no?, que es como difícil, ¿no? En Toulouse
hace 10 años que hacen un proyecto que es en la unidad de paliativos. Tienen un estudio para artistas, entonces cada 2 años hay una convocatoria, el artista que gana se instala 6 meses a trabajar en este estudio dentro de esta unidad de curas paliativas y al cabo de los 6 meses hace un proyecto, ¿no? Un proyecto que puede utilizar los espacios del hospital, enfermos, médicos, como en este caso, ya veis, pues saliendo incluso del propio espacio hospitalario, ¿no? Esto sería un modelo, ¿no? El otro modelo que hizo Esvaluar era trabajar un taller en la unidad de antisida, ¿no? Y luego exponer los resultados en el hospital de Son Espasas, trabajar con este colectivo y con la colaboración también de un artista, hacer un taller. Pero ya veis la diferencia. En el principio es el artista, el primero era el artista haciendo su propio trabajo. Aquí es un taller con un grupito, ¿no? Que está siguiendo unos cuidados y un tratamiento en la unidad de antisida, y nosotros decidimos hacer otro tipo de proyecto totalmente distinto, que es esta web que la podéis consultar, artihospital.org, que conseguimos 10 móviles de Vodafone. Estos móviles estaban depositados en el hospital. Quien quería podía coger uno de estos móviles. Jordi Pou no era el artista que dirigía el taller, era el técnico que ayudaba a cómo utilizas el móvil, cómo puedes hacer una buena foto y cómo estas fotos luego se cuelgan en la web. Y ya veis aquí los móviles, el listado de la gente que lo vaya utilizando, todo tipo de gente, médicos, enfermeras, administrativos, estudiantes de medicina, enfermos, familiares, etcétera, etcétera, que podían ir colgando sus fotos y, ya lo veis, preparadas para las prácticas. Una estudiante, ningún camino, también otra estudiante, Jordi, una persona que está en tratamiento, ya lo veis, otra que está en tratamiento, Albert. Es por la mañana, operan a Juan, me siento sola, con miedo, incertidumbre, desconocimiento. Esta es una persona, el marido había muerto hacía 8 meses y utilizó el proyecto para contar todo el proceso, ¿no? Con una serenidad increíble, ¿no? De decir, bueno, quiero que mi proceso personal sea público, ¿no? Dicen que el tiempo lo cura todo, ¿no? Bueno, en la cotidianidad, ¿no? Y al final la presentación en Palma de todos estos resultados, sobre todo para, un poco por lo que os decía, ¿no? Para tener más información todos los centros que estábamos involucrados en cómo se puede trabajar en el ámbito hospitalario desde un centro de arte contemporáneo, con todas estas dificultades, ¿no? Y estas, bueno, pues si el artista lo utiliza o no lo utiliza, si te retiras, no te retiras, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos también colaborando en esta parcela extraña del hospitalario con materias transversales, asignaturas transversales. Entonces tenemos cada año estudiantes de medicina, de dietética y nutrición y de enfermería que vienen a hacer una de las asignaturas a La Panera. Y realmente ha dado unos resultados increíbles, porque ya veis, los de dietética y nutrición hicieron este taller, que acabó siendo esta propuesta de taller de cómo los órganos del cuerpo humano, ¿no? Se benefician de determinados alimentos, ¿no? Entonces, las estudiantes de dietética hicieron todo el proyecto a nivel nutricional. Pusimos a trabajar con ellas unos diseñadores, entre los dos, que es un poco el papel también del centro, ¿no? El sumar sinergias, ¿no? Y entre los dos acabaron sacando este magnífico taller. El proyecto que está para empezar ya y que está financiado incluso y todo, se llama Arte en Espera. Nos lo sugirieron el mismo hospital. Hay una zona de una planta de maternidad en donde mujeres embarazadas
tienen que pasar unos días de reposo, ¿no? Entonces hemos hecho un proyecto en que hemos puesto 2 artistas a trabajar para que salgan historias personales, que esas historias personales narradas puedan pasarse a dibujo y a cómic, y que luego salga una publicación con 8 o 10 historias, ¿no?, para esos futuros niños, ¿no?, que esperemos que nazcan, ¿no?, y que tengan un poco pues la visión, ¿no?, de esas madres, ¿no?, de esa situación de arte en espera, ¿no? Y ya lo último, y para acabar, pues es el último encargo. Hay ahora, nada, dentro de unos días, la semana que viene, hay este congreso de curas paliativas, y la dirección del congreso nos pidió de organizar una exposición coincidiendo con el congreso. Nos pareció que era una idea estupenda. La exposición se llama Cuerpos Frágiles, ¿no?, y es sobre el dolor y la enfermedad en el arte contemporáneo, ¿no?, como, bueno, pues Pepe Espaliu, que es uno de los artistas que más luchó por reflexionar sobre el cuerpo enfermo, ¿no?, o Joan Foncuberta con sus hemogramas. Y bueno, y hay una contribución también al final de la exposición de los propios doctores que han querido mandar sus fotografías, ¿no? Entonces, bueno, os lo quería pasar porque veáis pues, el otro extremo, ¿no?, el que no solo no solo es lo que hemos visto, exposiciones, sino cómo el centro también pues se vincula, ¿no?, con otras situaciones de la ciudad, y se vincula de una forma también tratando de experimentar en el buen sentido de la palabra, es decir, hacer talleres en las aulas infantiles hospitalarias es una herramienta que es muy fácil de gestionar, o sea, muy agradecida. Trabajar con paliativos ya es otro tema mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que el arte y la creatividad puede ser esta herramienta para reflexionar, para conocernos, para disfrutar y para evadirse en determinados momentos. Y por qué no, y muy a pesar mío de que no soy muy afín al arte terapia, pues en determinados momentos, ¿no?, pensar que sí, que puede ser, ¿no?, el hecho de poder hacer un proyecto como habéis visto con esta persona, con Fuen, y sacarlo, ¿no?, y hacerlo público, y ir a Mallorca y presentarlo ella públicamente encima de un escenario, pues sí, acaba siendo un recurso de terapia, ¿no? Y quería que vierais también esto. Y no sé, si queréis algo más.